El silencio matinal en la promesa no tenía la serenidad habitual. Había algo suspendido en el aire, una especie de inquietud invisible que todos sentían sin poder explicarla. En los pasillos, el eco de los pasos de Pía resonaba como un compás nervioso. Los sirvientes hablaban en voz baja, conscientes de que cualquier palabra mal colocada podía provocar el descontento de Cristóbal, un hombre que había demostrado tener la paciencia tan corta como su mirada calculadora. Petra, con las manos temblorosas y los ojos cansados, repasaba los detalles de la conversación con el mayordomo. Sabía que aquel ultimátum era más que una amenaza laboral, era el preludio de su caída. Desde hacía años había creído controlar el juego de intrigas bajo el techo del palacio, pero ahora comprendía que su tiempo de poder se desmoronaba, como las migas que caen de una mesa donde ya nadie la invita a sentarse. En su rostro, la humillación se mezclaba con una rabia muda que ni siquiera Samuel, con su serenidad sacerdotal, lograba apaciguar. Mientras tanto, en el ala norte, la historia se movía con otro ritmo. Ángela, frente al espejo de su habitación, sostenía en sus manos una carta sin abrir. Era de Beltrán. Sus dedos trazaban sobre la inicial de aquel hombre al que estaba dispuesta a unirse, pero no por amor. En sus ojos se reflejaba una mezcla de resolución y temor, el reflejo exacto de una joven que sabía que su destino se decidía entre el sacrificio y la libertad. Había aceptado casarse, sí, pero no sin una condición que desafiaba las reglas del juego. 2 días a solas con Curro, lejos de todo, antes de rendirse al destino que su madre había tejido para ella. Leocadia, al enterarse de aquella exigencia, sintió el temblor de quien ha construido demasiado sobre un secreto. Su mente se agitó entre la sospecha y la angustia. ¿Y si Ángela aprovechaba ese viaje para escapar? ¿Y si el amor por Curro era más fuerte que el miedo a la ruina familiar? En su interior, aquella mujer que siempre había calculado cada movimiento se encontraba por primera vez ante una jugada que no dominaba. La idea de perder el control la asfixiaba, pero más la aterraba la posibilidad de que su hija actuara desde el corazón y no desde la conveniencia. Curro, ajeno aún al alcance de esa decisión, caminaba por los jardines con un aire melancólico. Llevaba días sin encontrar consuelo. Entre el peso de su apellido oculto, las sombras de su madre asesinada y los sentimientos contradictorios hacia Ángela, su mente era un campo de batalla. Cuando escuchó por boca de un criado que Beltrán había aceptado la boda, una punzada lo atravesó. No era celos lo que sintió, sino una mezcla de impotencia y culpa, como si su silencio hubiera sido una forma de traición. Recordó la mirada de Ángela la última vez que hablaron, ese brillo contenido entre la esperanza y la resignación. Y comprendió que ella estaba haciendo lo imposible por no rendirse del todo. Mientras la familia Figueroa se debatía entre planes y emociones, el resto del personal de la promesa se movía bajo un ambiente más ligero, aunque no menos incierto. En el hangar, Enora, tras semanas de ausencia, regresó con la timidez de quien sabe que vuelve a un lugar donde la confianza se gana con hechos, no con palabras. Manuel, al verla entrar con las manos manchadas de grasa y una sonrisa nerviosa, sintió un alivio casi imperceptible. Había decidido darle una segunda oportunidad, no solo por su talento, sino porque en su mirada vio la honestidad que tanto echaba de menos en los salones de los Luján. Aquel reencuentro fue sencillo, pero significativo. Enora extendió un paquete envuelto con tela de lino a las cocineras que la habían defendido durante su ausencia. Simona y Candela, emocionadas, descubrieron dentro unos delantales bordados a mano, con pequeñas iniciales que reflejaban la gratitud de la mecánica francesa. En ese gesto humilde se escondía una reconciliación silenciosa entre las mujeres que, desde distintos mundos, compartían el mismo deseo de ser valoradas por lo que hacían, no por lo que representaban. En el mismo instante, en la gran mesa del comedor, Pía observaba a María Fernández con una preocupación que no necesitaba palabras. La joven doncella, pálida y con el cabello desordenado, evitaba su mirada. Desde que había confesado su intención de abortar, el peso de aquella decisión parecía aplastarla. Cada noche, María se despertaba sobresaltada por los ecos de su conciencia, y cada mañana trataba de convencerse de que no tenía otra salida. Pía, que conocía de cerca el dolor de una maternidad truncada, veía en ella el reflejo de sí misma, y por eso se ofreció a acompañarla cuando llegara la partera. No como superiora, sino como mujer. Al mismo tiempo, la figura de Lope emergía desde la cocina con una energía distinta. Cristóbal lo había felicitado públicamente por sus recetas ilustradas, y aunque las palabras del mayordomo sonaron más frías que sinceras,
Para Lope aquel reconocimiento era una semilla de esperanza. Candela y Simona insistían en que debía publicar un libro con sus creaciones, pero él sonreía con modestia, sin imaginar que su talento pronto sería objeto de un misterio que cambiaría el curso de sus días. Por los pasillos, Martina cruzaba con pasos rápidos y mirada perdida. Desde su conversación con Adriano, el humor de este se había vuelto impredecible, y ella cargaba con la culpa de haber removido sentimientos que no debía nombrar. Se reprochaba su sinceridad, como si amar fuera un pecado, y su mente vagaba entre la lealtad hacia Catalina y la soledad que la consumía. Cada vez que lo veía en el comedor, rodeado de un silencio tenso, sentía que la distancia entre ellos crecía como una grieta imposible de reparar. Catalina, por su parte, se esforzaba por mantener la serenidad. Sabía que algo en Adriano había cambiado, que el hombre que un día le prometió respeto se había convertido en alguien dominado por la frustración. La culpa de Martina, sin embargo, la tocaba de cerca. En el fondo, intuía que aquel desequilibrio emocional no era solo fruto de la confesión, sino de un malestar más profundo, una herida en el orgullo masculino que empezaba a desbordarse. Mientras la jornada avanzaba, el sol de otoño bañaba los campos dorados de Luján con una calma engañosa. Nadie sospechaba que bajo ese resplandor sereno se gestaban los pequeños terremotos que pronto sacudirían a todos. Un amor condenado, una mentira disfrazada de oportunidad y una publicación misteriosa que pondría en duda la lealtad entre amigos. En la promesa, incluso los silencios tenían peso, y las miradas escondían verdades que solo el tiempo se atrevía a revelar. Leocadia permaneció largo rato en su despacho después de oír la petición de su hija. Las paredes cubiertas de tapices parecían cerrarse sobre ella, recordándole que el poder, cuando se basa en el miedo, acaba volviéndose frágil. Observaba el fuego apagado de la chimenea, como si en aquellas brasas muertas pudiera hallar un consejo, un hilo que le indicara si debía confiar o prohibir. El rostro de Ángela la perseguía. Esa determinación serena, esa mirada que mezclaba obediencia con desafío, era el reflejo de una joven que había aprendido a mentir sin dejar de sentir. Esa noche, la casa dormía, pero Leocadia no. Su mente, acostumbrada a tejer planes con precisión de cirujana, se hallaba por primera vez ante la imposibilidad de controlar el desenlace. Si aceptaba la condición, corría el riesgo de perder a su hija para siempre. Si la negaba, Beltrán podría retirarse, y todo el edificio de apariencias que había levantado se derrumbaría en un solo día. Se descubrió temblando, no por miedo a la ruina, sino por la conciencia repentina de que había educado a una mujer capaz de enfrentarla. Mientras tanto, Ángela paseaba en el jardín iluminado por la luna. El aire frío rozaba sus manos desnudas, pero no la estremecía. Sentía una calma extraña, una paz que solo nace cuando se ha tomado una decisión definitiva. Había pasado años obedeciendo a Leocadia, repitiendo gestos que no le pertenecían, aceptando compromisos que la hacían sentir prisionera. Ahora, al imponer su última condición, no buscaba la venganza, sino una tregua. Necesitaba 2 días para mirar a Curro sin máscaras, para despedirse de lo que pudo ser o para asegurarse de que aún tenía algo que perder. Curro, en cambio, se debatía entre la razón y el corazón. Sabía que Ángela estaba atrapada en los juegos de su madre, pero también intuía que había algo más oscuro moviendo las piezas, un miedo que no se nombraba. En sus pensamientos, las imágenes de Yana aparecían fugazmente, recordándole la libertad que ella había conquistado a base de dolor. Quiso imaginar que Ángela haría lo mismo, pero el peso del apellido y el poder de los Figueroa le hacían temer lo peor. Cada decisión que tomaba parecía alejarlo un paso más del hombre que quería ser. La mañana siguiente amaneció con un aire diferente, más denso, casi eléctrico. En la cocina, Simona y Candela hablaban animadamente mientras preparaban el desayuno de los señores. El aroma del pan recién hecho llenaba el ambiente, pero bajo esa calma doméstica se escondía la tensión de una noticia que pronto recorrería todo el palacio. Lope, que afilaba su cuchillo junto al fogón, levantó la mirada cuando Simona entró agitando un periódico. En el rostro de la mujer había una mezcla de sorpresa y desconcierto, la expresión de quien acaba de ver un reflejo distorsionado de algo querido. Entre las páginas manchadas de tinta, una receta ilustrada capturó la atención de todos. Los dibujos, los detalles, la caligrafía, todo parecía sacado del cuaderno de Lope. Pero la firma, en la parte inferior, decía otra cosa: Madame Cocotte. El nombre, elegante y provocador, resonó en el aire como una burla silenciosa.
Simona parpadeó incrédula. Candela apretó los labios. Y Lope, tras unos segundos de confusión, sintió como la sangre le subía al rostro. No era solo una copia, era un robo, un atentado contra su alma creadora. Durante horas, Lope intentó convencerse de que podía tratarse de una coincidencia. Pero en el fondo sabía que no. Nadie más conocía aquellas ilustraciones, aquellas combinaciones de especias que solo él mezclaba. La certeza del plagio se clavó como una espina invisible. En el rincón de la cocina, el ejemplar del periódico descansaba sobre la mesa, abierto, como si lo desafiara a reclamar su verdad. Y sin embargo, el cocinero guardó silencio. La dignidad, pensó, también tiene su propio lenguaje. En otro rincón del palacio, el tiempo avanzaba con un ritmo más íntimo. Pía caminaba junto a María Fernández por el corredor que conducía a la despensa. Sus pasos, aunque lentos, transmitían una determinación silenciosa. La muchacha había aceptado la ayuda de Paca, la partera, y la idea del aborto ya no era una sombra distante sino una realidad próxima. Pía la observaba con una mezcla de ternura y tristeza. Veía en ella la inocencia que ella misma había perdido cuando le arrebataron su derecho a decidir. La acompañaría no solo por compasión, sino porque necesitaba asegurarse de que ninguna mujer de la promesa volviera a sufrir en soledad lo que ella sufrió. Enora, mientras tanto, trabajaba incansablemente en el hangar. El sonido metálico de las herramientas acompañaba sus pensamientos. Manuel, a cierta distancia, revisaba unos planos y de vez en cuando la miraba de reojo. Había algo en esa mujer que le inspiraba confianza, una mezcla de inteligencia práctica y vulnerabilidad que lo hacía sentirse comprendido. Cuando llegaron las cartas de las empresas interesadas en su motor, Manuel sintió una emoción contenida, pero también una alerta interior. El éxito atrae miradas, y en la promesa, cada triunfo personal se convertía en moneda de cambio para los poderosos. Mientras Manuel se debatía entre la ilusión y la prudencia, Adriano se encerraba en su propio tormento. La conversación con Martina lo había dejado expuesto, y su orgullo herido se convertía en veneno. Caminaba por el vestíbulo como un hombre atrapado entre dos mundos, el del amor genuino y el de la reputación. Cada vez que veía a Catalina, su sonrisa se volvía forzada. Cada palabra que ella pronunciaba se transformaba en reproche, aunque no lo fuera. Martina lo sabía, y esa conciencia la consumía. No quería destruir lo que Catalina había construido, pero el corazón no conoce jerarquías. La tensión entre ellos era palpable. Catalina, al notar el cambio en su compañero, intentó suavizar las conversaciones, ignorar las miradas evasivas, fingir que la armonía seguía intacta. Pero en la promesa nada se fingía por mucho tiempo. Los criados notaban los silencios, los retrasos en las comidas, los gestos torpes de Adriano cada vez que el nombre de Martina salía a flote. Era un drama silencioso que se desarrollaba al margen de los grandes acontecimientos, pero que alimentaba la sensación general de inestabilidad en la casa. En la capilla, Samuel intentaba una mediación imposible. Había hablado con Cristóbal para pedirle clemencia hacia Petra, pero el nuevo mayordomo se mostró inflexible. Consideraba que la mujer era un vestigio del pasado, una sombra que entorpecía la nueva estructura de disciplina que pretendía imponer. Samuel lo escuchó con paciencia, pero cuando se retiró comprendió que sus palabras habían caído en tierra estéril. Petra, al enterarse del fracaso, bajó la cabeza con una dignidad dolorida. Sabía que en la promesa, la compasión era un lujo que solo se concedía a los vencedores. Esa misma tarde, en el salón principal, Leocadia reunió el valor que le faltaba. Llamó a su hija y la observó con una mezcla de ternura y desconfianza. Ángela entró con paso tranquilo, sabiendo que aquel encuentro marcaría el rumbo de su destino. No hubo gritos, ni súplicas, solo el sonido del reloj marcando los segundos entre dos mujeres que compartían la misma sangre pero ya no la misma fe. Leocadia comprendió que no podía retenerla sin romperla. Aceptó la condición, pero en el fondo, juró vigilar cada uno de sus movimientos, como quien concede libertad sabiendo que el precio será la traición. Cuando Ángela salió de la habitación, el aire olía a despedida. Miró hacia el horizonte desde el balcón del pasillo y pensó que, por primera vez, podía respirar sin miedo. 2 días lejos de todo. 2 días con Curro. 2 días para recordar quién era antes de ser lo que otros decidieron. En sus ojos se encendió una luz nueva, tenue pero firme, la misma que anuncia el principio de una tormenta que nadie está preparado para enfrentar. El amanecer del día siguiente trajo consigo un aire de extraña expectación. El carruaje esperaba frente al portón principal,
cubierto aún por la bruma que ascendía del río. Ángela subió con paso firme, vestida con un abrigo oscuro que contrastaba con su piel pálida. A su lado, Curro se acomodó en silencio, evitando mirarla demasiado tiempo. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de respeto y desconcierto. Intuía que aquel viaje sería más que una escapada, sería una confesión aplazada desde hacía demasiado. Mientras los caballos emprendían el camino, la casa se quedaba en una quietud inquietante. Leocadia observó el carruaje alejarse desde la ventana alta de su despacho. Sus dedos, crispados sobre el alféizar, temblaban ligeramente. Sabía que no podía detenerlos, pero tampoco podía confiar en lo que estaba dejando escapar. En su mente se acumulaban pensamientos oscuros. ¿Qué le diría Ángela a Curro? ¿Qué secretos podrían romper el frágil equilibrio que había mantenido durante tanto tiempo? La idea de perder el control la devoraba más que cualquier amenaza exterior. En el camino hacia las colinas, el silencio entre Ángela y Curro se volvió espeso. El paisaje pasaba como un cuadro difuso, los campos dorados, los árboles desnudos del otoño, el horizonte cubierto por una luz pálida que parecía reflejar la confusión de ambos. Ángela cerró los ojos un momento, intentando reunir las palabras que llevaba semanas reteniendo. No quería disculparse ni justificarse, solo decir lo que nunca había podido decir en la promesa, que amaba, y que ese amor era su única forma de resistencia. Curro, por su parte, se debatía con una sensación de culpa que no sabía nombrar. Había querido salvarla, protegerla, pero en el fondo sabía que cada gesto suyo era una forma de rendición ante algo más grande. La red de poder, el miedo, el apellido que los unía por caminos distintos. Miró a Ángela y vio en ella no a la prometida de otro, sino a una mujer dispuesta a romper su destino con la única arma posible, la sinceridad. Y eso lo conmovió más que cualquier caricia. En una posada alejada del camino principal, decidieron pasar la noche. La lluvia comenzó a caer con una suavidad casi compasiva, golpeando los cristales con ritmo constante. Dentro, el fuego chispeaba mientras ellos permanecían sentados frente a frente, separados por una distancia que no era física sino emocional. Ángela habló primero, su voz apenas un susurro. No de reproches ni de miedo, sino de cansancio. Había pasado media vida fingiendo que todo estaba bajo control, y ahora, por fin, podía permitirse el lujo de ser frágil. Curro escuchó sin interrumpir. La vio desmoronarse poco a poco, pero no como una derrota, sino como una liberación. Cada palabra que salía de sus labios parecía arrancarle el peso de años de silencio. En su rostro había lágrimas, sí, pero también una serenidad desconocida. Cuando el fuego comenzó a extinguirse, el silencio entre ellos se llenó de significado. No hubo promesas ni declaraciones, solo una mirada que contenía todo lo que la vida les había negado. En la promesa, mientras tanto, la noticia del plagio se propagaba como un rumor venenoso. Lope intentaba mantener la compostura, pero los pasillos ya murmuraban su nombre asociado al escándalo. Algunos criados insinuaban que él mismo había vendido sus recetas a cambio de dinero, otros aseguraban que la misteriosa Madame Cocotte era una amante francesa que se aprovechaba de su ingenuidad. En cualquier caso, el orgullo del cocinero se veía triturado por la especulación ajena. Simona y Candela lo defendían con fervor, pero sus voces se perdían entre las risas discretas y las miradas maliciosas de quienes disfrutan del infortunio ajeno. En la cocina, el ambiente se volvió pesado. Los cuchillos parecían cortar el aire con más dureza que los ingredientes. Lope trabajaba en silencio, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Cada plato que preparaba se convertía en un acto de resistencia. Si le habían robado su arte, al menos no podrían robarle su pasión. Cristóbal observaba la situación con atención. A pesar de su frialdad, intuía que detrás de ese asunto había algo más que un simple plagio. Había demasiada precisión en la copia, demasiada semejanza en los detalles. Ordenó que se investigara la procedencia del periódico, pero sus órdenes cayeron en un laberinto de susurros y malentendidos. Nadie quería involucrarse en un conflicto que pudiera enfrentar a los sirvientes con los señores. La jerarquía del silencio volvía a imponerse. Enora, al enterarse del incidente, buscó discretamente a Manuel. Le habló con cautela, recordándole que los secretos de la casa podían llegar más lejos de lo que creían. Manuel, aún entusiasmado con las cartas de las empresas, apenas le prestó atención. No veía relación entre un simple artículo y los intereses de su motor. Pero esa distracción pronto le pasaría factura, porque en la promesa,
cada coincidencia tenía un propósito oculto. Esa misma noche, Pía acompañó a María Fernández hasta el extremo del camino donde esperaría la partera. La luna apenas iluminaba el sendero, y el aire olía a humedad y a despedida. Pía caminaba con paso sereno, intentando transmitir una seguridad que no sentía. María, en cambio, temblaba, no por el frío, sino por la certeza de lo irreversible. En su pecho, la culpa se mezclaba con el miedo, y la voz de su conciencia le recordaba que, aunque el mundo la juzgara, era su cuerpo, su vida, su elección. Paca, la partera, las recibió con una mirada que mezclaba profesionalismo y compasión. No preguntó nada, no ofreció consejos, solo preparó el espacio con el cuidado ritual de quien entiende que hay decisiones que no necesitan palabras. Pía se mantuvo a su lado, apretando la mano de la joven hasta que la respiración de María se volvió más lenta. En ese momento, recordó su propio pasado, la violencia con que le arrebataron el derecho a decidir, y sintió un nudo en la garganta. Quizá acompañar a María era una forma de redimirse ante sí misma. De regreso al palacio, el amanecer los recibió con una calma engañosa. Enora y Manuel estaban en el hangar, revisando un nuevo prototipo. Él parecía más animado que de costumbre, convencido de que el éxito de su motor era el principio de una nueva etapa. Pero Enora, más intuitiva, percibía algo en su entusiasmo que la inquietaba. Cada carta de interés empresarial era una puerta abierta, sí, pero también una invitación a la manipulación. Y en la promesa, el éxito ajeno siempre despertaba la envidia de los poderosos. Mientras tanto, en una habitación solitaria, Leocadia repasaba una carta enviada por Beltrán. En ella, el noble confirmaba su disposición a cumplir con la boda apenas regresara Ángela. Sus palabras, amables en apariencia, destilaban una autoridad disfrazada de cortesía. Leocadia sintió un escalofrío, sabía reconocer el tono de los hombres que no aman, sino compran. Y aunque su ambición le decía que aquel matrimonio era la salvación, algo dentro de ella, quizá un vestigio de humanidad, comenzó a dudar. Al caer la tarde, un jinete llegó con un nuevo ejemplar del periódico. En la portada, el nombre, Madame Cocotte, volvía a brillar, esta vez acompañado de una pequeña ilustración. Una cocina adornada con el emblema de la promesa. Lope lo vio y su corazón se detuvo un instante. Aquello ya no era un plagio casual. Era una provocación, una burla dirigida directamente a él. Sintió el impulso de confrontar a Cristóbal, pero Pía lo detuvo con una mirada. No hacía falta una escena, hacía falta paciencia. A veces, la verdad se revela sola, cuando el silencio cansa hasta al culpable. Esa noche, Curro y Ángela contemplaban las estrellas desde el campo abierto, lejos de todo. El viento soplaba suave, y en el aire había algo de despedida. Ángela habló de su infancia, de los veranos perdidos en la sombra de su madre, de las veces que soñó con huir. Curro escuchó, y en cada palabra halló el eco de su propio pasado. El peso del secreto, el miedo a ser descubierto, la necesidad de amar sin permiso. En ese momento, entendió que la lucha de ambos era la misma, aunque sus caminos fueran distintos. Cuando el amanecer tiñó el cielo de un color rosado, supieron que el regreso era inevitable. La promesa los esperaba, con su esplendor y su cárcel invisible. Ángela respiró hondo y se prometió a sí misma no llorar. Curro, en silencio, juró no dejarla sola, aunque el precio fuera enfrentarse a todo. Ninguno de los dos sabía que al volver encontrarían un palacio distinto, donde la inocencia se había perdido en una página firmada por un nombre que nadie conocía, pero que todos comenzarían a temer. El regreso de Ángela y Curro fue silencioso, casi furtivo. El carruaje se detuvo frente a los portones de la promesa sin que nadie los esperara. El aire del amanecer, aún impregnado de niebla, parecía contener la respiración del palacio. Ninguno de los dos pronunció palabra al descender. En sus rostros había un cansancio sereno, el de quienes han llorado lo suficiente para comprender que, a veces, la única forma de seguir adelante es no mirar atrás. Curro le ofreció la mano, y ella la aceptó, con la delicadeza de quien se despide sin querer admitirlo. Dentro, Leocadia esperaba con una mezcla de alivio y ansiedad. Las horas de la ausencia de su hija habían sido un castigo que no quiso admitir ante nadie. Había imaginado todos los escenarios posibles: la fuga, el escándalo, la deshonra. Pero ver a Ángela entrar por la puerta, intacta y serena, la desarmó. No era la misma muchacha que había partido. Su mirada tenía una madurez nueva, una calma que no dependía ya de la aprobación materna.
Aquello, para Leocadia, fue una victoria y una derrota al mismo tiempo. Esa misma mañana, la rutina de la promesa se reanudó con una calma aparente. Los sirvientes volvían a sus tareas, los platos resonaban en la cocina, los pasos de Cristóbal marcaban el ritmo autoritario del día. Pero bajo esa normalidad se gestaba un torbellino. Enora, en el hangar, notó que algo había cambiado en Manuel. La llegada de nuevas cartas con propuestas de inversión lo tenía exultante. Hablaba de expansión, de reconocimiento, de un futuro donde el apellido Luján se asociara al progreso. Sin embargo, en la mirada de Enora había preocupación. Sabía que detrás de cada oferta se escondía la posibilidad de un engaño, de un robo, de una manipulación similar a la que Lope sufría ahora. En el comedor del personal, Lope permanecía con el periódico extendido sobre la mesa. Las manos le temblaban, no de rabia sino de impotencia. Cada línea de aquel artículo era una bofetada al esfuerzo de años. Madame Cocotte se había convertido en un fenómeno, elogiada por la prensa por su elegancia culinaria. Lo que más le dolía no era la fama ajena, sino la certeza de que alguien, desde dentro, había traicionado su confianza. Las cocineras intentaban consolarlo con palabras suaves, pero Lope apenas las escuchaba. En su mente se repetía una sola idea: que el talento, cuando se roba, no se destruye, pero hiere igual que un cuchillo. Cristóbal, por su parte, se movía con cautela. El nuevo mayordomo sabía que mantener la reputación del palacio era más importante que cualquier verdad. Por eso, cuando el rumor del plagio comenzó a llegar a oídos de los señores, lo minimizó con elegancia. Habló de coincidencias, de casualidades, de rumores sin fundamento. Sin embargo, en su interior, una inquietud crecía. Si Madame Cocotte había logrado publicar algo tan exacto, era porque alguien dentro de la promesa le había abierto la puerta. El enemigo no estaba fuera, sino en casa. Mientras tanto, Ángela se encerró en su habitación durante horas. No era el cansancio físico lo que la detenía, sino el peso emocional del viaje. Había dicho a Curro todo lo que su corazón guardaba, y aunque no esperaba una respuesta, se sentía libre. Por primera vez en años, no temía el juicio de su madre. Pero esa libertad, tan nueva, también la asustaba. En la soledad del cuarto, comprendió que cada paso hacia la independencia la alejaba más del mundo que conocía. El amor la había transformado, pero el destino seguía exigiendo su cuota de sacrificio. Leocadia, al saber que su hija no deseaba hablar, decidió visitarla. Subió las escaleras con paso decidido, intentando convencer a su mente de que todo seguía bajo control. Tocó la puerta con suavidad, y al no recibir respuesta, entró. Ángela estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia los campos dorados. Leocadia la observó largo rato sin pronunciar palabra. Había en aquella figura una fuerza que no comprendía del todo, una mezcla de fragilidad y poder que la desorientaba. Por primera vez, sintió que su hija ya no le pertenecía. Mientras madre e hija se observaban en silencio, en otra parte del palacio Pía cruzaba el pasillo con el rostro tenso. Había acompañado a María Fernández durante toda la noche anterior, y aunque el procedimiento había concluido sin complicaciones, el vacío en la mirada de la joven la inquietaba. María no lloraba, no hablaba, solo se movía por la casa como un fantasma. Pía sabía que el cuerpo puede sanar rápido, pero el alma tarda más. Por eso decidió protegerla, asignándole tareas ligeras, evitando que los demás notaran su fragilidad. Era su manera de pagar la deuda con su propia historia. A mediodía, Lope reunió el valor para presentarse ante Cristóbal. Llevaba el periódico doblado y las manos manchadas de harina. Habló con serenidad, pero en su voz se percibía la desesperación de quien pide justicia. Cristóbal lo escuchó sin pestañear, y cuando terminó, le prometió que investigaría. Lope salió del despacho sin esperanzas. Sabía que la verdad en la promesa no se buscaba, se compraba. Y él no tenía nada que ofrecer más allá de su integridad. Por la tarde, el rumor llegó a los señores. Catalina, que había leído el artículo por curiosidad, reconoció de inmediato los trazos del dibujo. Llamó a Martina, que corroboró su sospecha. Ambas decidieron no informar aún a Manuel, temiendo que la noticia empañara su momento de gloria con las empresas interesadas. Pero el silencio, en este lugar, siempre tenía consecuencias. Cada secreto era una semilla que, tarde o temprano, germinaba en forma de tragedia. Al caer la noche, los sirvientes se reunieron en la cocina para cenar. La tensión se palpaba. Lope apenas probó bocado,
mientras Petra observaba desde la sombra con una expresión que mezclaba miedo y resentimiento. Desde que Cristóbal le advirtió sobre su ineficacia, había vivido en un estado de angustia permanente. Escuchar que alguien robaba dentro de la casa despertó en ella una paranoia febril. Se convenció de que todo formaba parte de un plan para despedirla, para borrarla de la historia del palacio. Y en su desesperación, decidió buscar la verdad por su cuenta, aunque eso significara enfrentarse a todos. Leocadia, mientras tanto, escribía una carta a Beltrán confirmando que su hija estaba lista para cumplir el compromiso. Pero al trazar las palabras, su mano dudó. Recordó la mirada de Ángela antes del viaje, ese brillo de independencia que la perturbaba. Cerró la carta sin sellarla. Por primera vez, sintió el peso del arrepentimiento. No porque pensara en el bien de su hija, sino porque comprendía que, al perder su control, perdería también su poder. Enora y Manuel trabajaban hasta tarde en el hangar. Él hablaba con entusiasmo de las cartas que había recibido, imaginando un futuro donde la promesa sería conocida por sus avances. Enora lo escuchaba, pero en su interior crecía una sospecha. ¿Y si el éxito de Manuel estaba siendo observado por los mismos ojos que publicaron el artículo de Lope? El talento de los Luján atraía la atención de muchos, pero también la codicia de quienes veían en sus inventos un negocio. Antes de irse, Enora se prometió vigilarlo discretamente. En esta casa, incluso los sueños podían ser robados. Mientras el reloj marcaba la medianoche, el sonido de la lluvia volvió a envolver los muros. En los dormitorios, cada personaje dormía con su propio peso. Pía, agotada pero serena, pensaba en María y en el precio de la compasión. Petra, con los ojos abiertos, repasaba mentalmente las conversaciones de los últimos días, buscando pistas sobre quién podría ser la misteriosa Madame Cocotte. Lope, en su pequeña habitación, miraba los bocetos de sus recetas y se juraba que nadie volvería a apropiarse de su trabajo. Y Leocadia, sentada frente al fuego, comprendía que la verdadera amenaza no estaba fuera, sino en la libertad que su hija había decidido ejercer. En el alba siguiente, un mensajero llegó al palacio con un nuevo número del periódico. En la portada, el nombre, Madame Cocotte, aparecía acompañado de un retrato ilustrado de una mujer con cofia y delantal, un rostro imposible de identificar, pero con un detalle inconfundible. En el fondo del dibujo se distinguía el emblema del hangar de la promesa. El impacto fue inmediato. Los criados se miraron entre sí, conscientes de que el secreto había cruzado una línea. Ya no se trataba de una coincidencia, sino de una revelación que amenazaba con manchar la reputación de todos. Manuel recibió la noticia mientras desayunaba con Catalina. El periódico cayó de sus manos con un leve temblor. Por primera vez, el joven inventor sintió el vértigo de la exposición pública. Si su motor era el símbolo del progreso, aquella publicación lo convertía en el emblema de una casa donde nada era lo que parecía. Catalina intentó restarle importancia, pero en su interior comprendía que el nombre de Madame Cocotte era más que un misterio periodístico. Era el reflejo de una sombra que se extendía, lenta y silenciosa, sobre todos ellos. El escándalo del artículo se extendió por toda la casa antes del mediodía. El eco de los murmullos se coló por los pasillos, subió las escaleras y alcanzó hasta los salones más distinguidos. Nadie sabía cómo reaccionar. Lope, con el rostro endurecido, caminaba con la dignidad de quien ha sido herido en el alma. Enora observaba en silencio, consciente de que aquel suceso no era aislado. Había un hilo invisible que unía el plagio con los intereses que giraban en torno al motor de Manuel. Un mismo propósito: despojar a los honestos de su mérito, vestir el robo con la elegancia de la mentira. Catalina, preocupada por las consecuencias, convocó a una reunión improvisada en la biblioteca. Manuel, Adriano y hasta Martina acudieron, aunque el aire entre ellos estaba enrarecido. La conversación giró en torno al artículo, pero las palabras apenas alcanzaban a cubrir el desconcierto. Adriano, crispado, insinuó que el responsable debía estar entre el personal de servicio. Martina lo miró con decepción. Sabía que su comentario nacía más del resentimiento que del sentido común. Catalina, firme pero cansada, zanjó el tema recordándoles que la dignidad de la promesa no se defendía con acusaciones, sino con hechos. Enora aprovechó el silencio para dejar caer una reflexión. Quizás Madame Cocotte no buscaba fama, sino enviar un mensaje. Sus palabras dejaron una huella. En los ojos de Manuel brilló por un instante la chispa de la sospecha. ¿Y si lo que estaba ocurriendo con Lope era una advertencia?
¿Y si alguien, desde fuera, estaba utilizando la publicación para tantear las defensas del palacio? La idea lo inquietó, pero la guardó para sí. No podía permitir que su entusiasmo se convirtiera en paranoia, al menos no todavía. Mientras tanto, Pia recorría los corredores intentando mantener la calma entre los criados. Petra, siempre al acecho, aprovechaba el caos para acercarse a cada uno, buscando rastros de complicidad. Su obsesión la hacía parecer más peligrosa que útil. Samuel la observaba desde lejos con tristeza. En su afán por no ser expulsada, Petra había perdido la paz. Se había convertido en una mujer que ya no creía en la bondad ni en el perdón, solo en la supervivencia. Esa misma tarde, Ángela fue llamada al salón por su madre. Leocadia la recibió sentada, con las manos cruzadas y la mirada fija en el fuego. La habitación olía a tensión y perfume caro. Sin levantar la voz, la marquesa le comunicó que Beltrán había fijado la fecha del enlace. Dentro de 2 semanas, su destino quedaría sellado. Ángela la escuchó en silencio. No protestó, no lloró, pero en sus ojos se encendió un brillo firme, el mismo que Leocadia ya temía. Ese brillo de quien ha decidido desobedecer con elegancia. Aquella noche, Curro esperó en el jardín. La luna bañaba los rosales con una luz plateada. Cuando vio a Ángela acercarse, comprendió que algo había cambiado en ella. No era la joven indecisa que había dejado días atrás, sino una mujer que sabía lo que estaba dispuesta a perder. Ella se detuvo a unos pasos, lo miró con una ternura silenciosa. Ninguno de los dos habló, porque a veces las palabras solo estorban. En ese instante, el aire pareció detenerse, y aunque no se tocaron, todo en su alrededor gritaba despedida. El amanecer siguiente trajo noticias desde Madrid. Manuel recibió una carta con el sello de una de las empresas interesadas en su motor. El documento, aparentemente oficial, contenía una oferta generosa, pero en una esquina del sobre se leía una inicial que lo dejó helado. Una C, adornada con un trazo idéntico al que figuraba en las publicaciones de Madame Cocotte. Por un segundo, el joven sintió un escalofrío. Aquella coincidencia era demasiado precisa. Guardó la carta, sin decir nada a nadie. El éxito, comprendió, podía ser la forma más elegante de la traición. Enora, al notar su inquietud, se acercó con cautela. Él intentó disimular, pero su mirada lo delató. Ella entendió sin palabras. La mecánica francesa, que conocía los entresijos de los talleres y las rivalidades empresariales, percibió que detrás de la supuesta admiración hacia el motor de Manuel había una red que buscaba apropiarse de su trabajo. El caso de Lope no era un accidente, era un ensayo. La misma estrategia, en 2 frentes distintos. Alguien había decidido empezar por el cocinero antes de apuntar al inventor. Mientras tanto, en la cocina, el ambiente se volvía insoportable. Lope trabajaba sin descanso, buscando recuperar la confianza perdida. Pero cada ruido, cada mirada, cada gesto, lo hería. Simona intentaba distraerlo hablándole de cosas triviales. Candela rezaba en voz baja por él. Cuando llegó un nuevo número del periódico con otra receta firmada por Madame Cocotte, el cocinero se desplomó sobre la mesa. Era su plato estrella. Nadie lo había visto, salvo las 2 mujeres que ahora lo sostenían entre lágrimas. El robo ya no era un rumor, era un asalto a su identidad. Cristóbal, alertado por el revuelo, tomó el ejemplar y lo examinó detenidamente. Su ceño se frunció. En la esquina del dibujo, casi imperceptible, había un símbolo, el mismo emblema que figuraba en los planos de los motores de Manuel. Era la confirmación de sus peores temores. El plagio no era un acto de codicia personal, era una estrategia. Una mano invisible estaba robando el talento de la promesa pieza por pieza, disfrazándolo de inspiración. Y si no detenían al culpable, pronto no quedaría nada que fuera realmente suyo. Mientras los criados comentaban el escándalo, en el ala noble Ángela preparaba su maleta. Había decidido marcharse antes de la boda. No le importaba el castigo ni la deshonra. Su corazón pertenecía a otra libertad, a la vida que había probado durante aquellos 2 días lejos de la casa. En su interior, algo le decía que si se quedaba, perdería para siempre la posibilidad de ser ella misma. Pero antes de marcharse, necesitaba hacer una última cosa: escribir una carta a su madre. La noche anterior a su huida, Leocadia la encontró despierta. Sobre la mesa había una hoja a medio escribir. La mujer no dijo nada. Simplemente se sentó frente a ella. Entre las 2 se extendía un silencio que pesaba más que cualquier reproche. Ángela levantó la vista. No había odio en su expresión,
solo tristeza. Leocadia intentó hablar, pero las palabras no salieron. Por un instante, comprendió que todo lo que había hecho para protegerla había sido, en realidad, una forma de destruirla. Al amanecer, cuando el palacio aún dormía, Ángela cruzó el umbral principal. El aire estaba frío, pero el horizonte parecía más claro que nunca. En su pecho no había miedo, solo la determinación de quien elige su propio destino. Dejó atrás la carta sobre el escritorio de su madre. En ella no pedía perdón, solo explicaba que el amor, cuando es verdadero, no se negocia. Leocadia la leería horas después, con lágrimas silenciosas que no buscarían consuelo. Mientras tanto, en el hangar, Manuel decidió enviar una respuesta a la empresa sospechosa. No lo hizo por ambición, sino por estrategia. Si aquel grupo estaba detrás del nombre de Madame Cocotte, su trampa sería descubrirlos desde dentro. Enora lo apoyó, consciente del riesgo. En su mirada había una mezcla de admiración y miedo. Sabía que el futuro de la promesa dependía de ese gesto, y que el precio de la verdad podía ser alto. Al caer la tarde, la casa se encontraba sumida en un silencio extraño. Beltrán llegó con su habitual elegancia, pero encontró a Leocadia abatida. No hubo boda que preparar, ni promesas que cumplir. Ángela ya no estaba. El noble, humillado, abandonó el palacio con una frialdad que presagiaba venganza. En el umbral, se cruzó con Curro, que regresaba del campo con la expresión desencajada. Cuando comprendió lo ocurrido, su cuerpo se estremeció. Ángela se había marchado sola, sin avisarle, y sin embargo, en su corazón, supo que lo había hecho también por él. En la cocina, Lope recuperaba poco a poco el ánimo. Pía lo animó a seguir escribiendo sus recetas, a no rendirse. El talento no se roba, solo se copia mal, le dijo con una serenidad que lo conmovió. Aquella frase, simple y luminosa, encendió en él una fuerza nueva. Decidió empezar de cero, crear algo imposible de imitar. Su propio libro, firmado con su nombre. No para buscar fama, sino para recuperar la voz que le habían arrebatado. Esa noche, los vientos cambiaron sobre la promesa. Leocadia permaneció sola en su despacho, rodeada de cartas sin responder y promesas rotas. Manuel trabajaba junto a Enora, preparando la próxima prueba del motor. Pía, desde su rincón, miraba al cielo y pensaba en las mujeres que, como María o Ángela, habían tenido el valor de decidir por sí mismas. Y Curro, de pie en el balcón, observaba el horizonte con una esperanza tenue. Tal vez, pensó, el amor no siempre triunfa en los salones, sino en los caminos que se eligen a pesar del miedo. El amanecer llegó lento, bañando los campos de Luján con una luz dorada. En el aire había una sensación distinta, como si el palacio respirara un nuevo comienzo. Las sombras de los engaños aún pesaban, los secretos seguían latiendo bajo los techos altos, pero algo había cambiado. La promesa ya no era solo un nombre, era, por fin, el símbolo de quienes se atrevieron a desafiar su destino.